Soy Inmaculada Vinuesa, fisioterapeuta del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Trabajo en la unidad de críticos, pero postquirúrgicos, en reanimación, y en el servicio de neumología, en la planta de hospitalización de neumología. Nuestros objetivos son disminuir el tiempo de ventilación mecánica, evitar las consecuencias de la patología crítica y sobre todo de ese tiempo de sedación en la ventilación mecánica, que es sobre todo la pérdida de la movilidad y de la funcionalidad, y recuperar lo antes posible la función pulmonar, que se deteriora mucho pues, en los pacientes críticos con problemas respiratorios. ¿Qué pasa con el COVID? Que es una patología puramente o empieza puramente respiratoria, y las consecuencias graves por las que se ingresan al paciente en las unidades de críticos es por sus problemas respiratorios, por esa neumonía bilateral que se convierte en lo que llaman síndrome del distrés respiratorio agudo, que provoca que el paciente se tenga que poner en ventilación mecánica y se tenga que sedar e incluso poner en posición que se llama posición prona para mejorar esa ventilación. ¿Qué pasa? Que en esos días de ventilación mecánica el paciente, al estar sedado, pierde muchísima masa muscular y pierde mucha movilidad. Y no solo de la musculatura de todo el cuerpo, sino también pierde mucha fuerza en la musculatura respiratoria. Con lo cual el fisioterapeuta, que es el profesional que se encarga principalmente de establecer esa función muscular de todos los músculos del cuerpo, pues tenemos un papel primordial en esta patología y en estos pacientes. Lo que queremos es iniciar el tratamiento lo más precoz posible, porque las consecuencias de un ingreso en la unidad de cuidados intensivos y de una ventilación mecánica alargada implica que el paciente puede tener muchas secuelas que si el fisioterapeuta empieza a tratar desde el segundo al quinto día de ingreso en la unidad de cuidados intensivos, cuando ya el paciente se estabiliza, lo que nosotros llamamos se estabiliza hemodinámicamente, ya sus constantes vitales están estables, nosotros podemos empezar a trabajar para empezar con la movilización precoz lo antes posible y disminuir el riesgo de atrofia muscular o de pérdida de movilidad. Damos al fortalecimiento de la musculatura respiratoria tanto para mejorar la tos como para mejorar la función respiratoria del paciente una vez que se le quite la ventilación mecánica. Y además mejoramos el movimiento y la fuerza muscular del paciente para que recupere su vida diaria, sus actividades de la vida diaria lo antes posible y que pueda caminar, que pueda vestirse, que pueda comer por sí solo lo antes posible. Habitación de cuidados intensivos diaria viene rondando entre los 1.200 y los 2.000 euros al día. Eso es un gasto económico muy grande. Si nosotros somos capaces de disminuir esa estancia hospitalaria en UCI, estamos ahorrando por día de estancia hasta casi 2.000 euros diarios. El fisioterapeuta en UCI está siendo una figura fundamental, está visualizando más por la pandemia del COVID-19. Pero nosotros durante mucho tiempo no solo hemos tratado esta patología, tratamos neumonías de todo tipo, tratamos pancreatitis, pacientes con trasplante hepático, trasplante pulmonar, diferentes tipos de trasplantes dependiendo de las UCI, cómo se organicen, ictus, traumatismos cráneoencefálicos. Tratamos toda aquella patología que está en la unidad de cuidados intensivos y que necesita, por las condiciones del paciente, pues fisioterapia respiratoria, motora
y disminuir secuelas. Es fundamental que la sociedad se dé cuenta de la necesidad del fisioterapeuta formando parte del equipo multidisciplinar de unidades de cuidados intensivos, y que haya fisioterapeutas mañana, tarde y fines de semana, por supuesto. Llevamos aproximadamente entre los dos fisioterapeutas, llevamos alrededor de unas 60 camas, o sea, unas 30 camas por fisioterapeuta. ¿Eso qué implica? Que nosotros trabajamos con una ratio demasiado grande con referencia, por ejemplo, a otros profesionales que sí que trabajan en la unidad de cuidados intensivos. Porque os hagáis una idea, por ejemplo, el enfermero trabaja con una ratio de 2 pacientes o 3 como mucho por enfermero. El médico trabaja con una ratio aproximadamente de 6-7 pacientes por médico. El auxiliar de clínica, aproximadamente unos 3-4 pacientes por auxiliar. Esto implica que nosotros tenemos, aunque no tratemos a los 30 pacientes, porque no todos son subsidiarios de tener tratamiento de fisioterapia, pero sí tenemos una ratio mucho más amplia o mucho más grande por fisioterapeuta. Esto lo primero que nos hace pensar es que necesitamos muchos más fisioterapeutas en unidades de cuidados intensivos. Una cosa importantísima, y además que ha quedado clarísimo durante esta pandemia, es la importancia del trabajo del equipo multidisciplinar. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes en los que había mucha posibilidad de contagio, se ha tenido que hacer tiempos de intervención del paciente. Y esos tiempos de intervención se han tenido que maximizar, porque cada vez que entrábamos un miembro del equipo multidisciplinar, fuera quien fuera, teníamos que intentar echar una mano a médico auxiliar, incluso al celador, a la limpiadora, porque a lo mejor en el tiempo en el que estábamos nosotros allí como fisioterapeutas, a lo mejor había que cambiar una medicación o poner un termómetro o medir diuresis o cambiar un parámetro del ventilador, y evitar con eso que el otro miembro del equipo se expusiera a estar con el paciente más tiempo de lo que debería estar. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Nos ha enseñado a quitarnos egos profesionales y a vernos a todos como elemento fundamental dentro del equipo multidisciplinar, que todos formamos parte y todos somos un eslabón fundamental para el funcionamiento del equipo y para el beneficio del paciente.